De allí que el temple en ese tratamiento le tenía que dar al acero una característica inherente que tenía que estar en su punto exacto de perfección, porque de ahí dependía que el acero pudiese pasar la prueba. Ese punto de temple, amados hermanos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida, con nuestra vida espiritual? El acero, si quedaba bien templado y en su punto exacto, cuando fuese sometido a prueba, era garantía de que no se iba a quebrar. Que no se iba a quebrar. El acero que no quedaba en su punto de temple, cuando era sometido a prueba, se quebraba la espada, perdía el filo y no servía para lo cual fue diseñado. En cuanto a la fe, Dios quiere que tu fe sea inquebrantable. Esa es una cualidad y una característica que la fe del cristiano evangélico debe tener. Dios quiere llevarnos al punto de que tengamos una fe inquebrantable. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué es algo inquebrantable? Algo que no se rompe, algo que no se quiebra, algo que no se dobla, que no doblega. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Algo que a pesar de la dureza de la prueba, aleluya, de la dificultad o del obstáculo al cual se ha sometido a prueba, amado hermano, conserva su temple, amado hermano, conserva su dureza, conserva su firmeza. ¿Cómo es el título de la enseñanza en esta mañana? ¿Cuán fuerte es tu fe? Amén. Preguntémonos por un momento. En este momento de cada una de nuestras vidas, en las diferentes situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros, porque aquí estamos todos juntos y unánimes, alabando y glorificando al mismo Dios, aleluya, pero cada uno de nosotros, decían los viejos, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, y el que vive en su casa, que está debajo de su techo, sabe que está cayendo la botella. Amén. Estamos aquí, pero en cada cabeza están surgiendo un cúmulo de pensamientos por las diferentes situaciones que estamos viviendo, que estamos afrontando y por la etapa donde estamos pasando en este momento. Entonces aquí, de acuerdo a lo que estamos viviendo, donde tenemos que hacer este cuestionamiento: ¿cuán fuerte es mi fe? Mi fe tiene el temple necesario para que Dios pueda seguir moldeándome, porque para eso son las circunstancias que se presentan. Usted preguntará, nos preguntamos muchas veces, y uno de los cuestionamientos fundamentales y más básicos que nos hacemos todos los seres humanos: ¿por qué Dios permite que yo esté pasando por esto? Amén. Yo sabe cuál es el propósito nuestro, cuál es el fin de nuestra fe, dice la Escritura: la salvación de nuestra alma, nuestra entrada al reino de los cielos. Aleluya. Pero antes de ir allá, también tenemos un propósito que cumplir en este planeta Tierra, y ese propósito va a estar sometido a pruebas y a dificultades, y es donde aquí, en base a la ilustración que les he brindado en esta mañana, Dios quiere que nuestra fe tenga el temple necesario, amados hermanos, para que cuando, aleluya, sea puesto a prueba, no se quiebre, no se doble, no pierda su forma, sino que pueda ser usada en la mano de Dios como un arma poderosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De ahí que la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 12, 4 al 9, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hay una particularidad dentro de la iglesia de Cristo que yo me he podido dar cuenta, y es que muchos de nosotros muchas veces pagamos el precio delante de la presencia de Dios, y elevamos nuestro clamor y ayunamos y buscamos el rostro de Dios porque queremos, aleluya, que el Espíritu Santo derrame de esos dones y se han activado en nuestra vida esos dones. Y muchos de nosotros anhelamos y pagamos el precio porque queremos los dones de sanidades, aleluya, santo el que vive y reina, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, santo el que vive y reina. Pero he escuchado pocos cristianos orando y clamando al Señor para que sea activado en nuestra vida ese don
de fe. Yo respeto, pero yo voy a expresar desde mi punto de vista uno de los dones más importantes. Todos son importantes, pero me parece fundamental es que nosotros activemos en el don de fe. Y sabe que todos nosotros, desde el día en que recibimos a Cristo y decidimos seguir este camino, recibimos al Espíritu Santo y estamos en este esforzándonos, ese don de fe está en cada uno de nosotros. Pero no lo hemos activado, no estamos activando en él, no lo estamos desarrollando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y para mí es el más importante porque es el fundamento, amén, de todos los demás dones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué es el más importante? ¿Y por qué podríamos decir que es el fundamento? Para que también se pueda activar en nuestra vida los demás dones. Amén. ¿Será que si usted va a un enfermo, a sanar a un enfermo, y usted le ha pedido a Dios el don de sanidad, pero no tiene fe, será que usted puede llegar a donde ese enfermo si no hay fe en su corazón, esa fe firme y férrea de un paralítico? Aleluya. ¿Qué puede pasar allí? El que tiene el don de sanidad necesita la fe. Amén. El que pide y le da la palabra de ciencia, de revelación, de sabiduría, necesita la fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice, porque también nos dice el Señor en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, amado hermano. O sea, que uno de los requisitos fundamentales que pide Dios cuando decidimos acercarnos a Él, cuando queremos acercarnos a Él, cuando nos encerramos en nuestro cuarto a orar, cuando nos postramos de rodillas, amado hermano, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos clamando, aleluya, el ingrediente fundamental que debe estar allí es un ingrediente de 2 letras, se llama fe. Por eso la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es decir, es infaltable, no puede faltar que el que se acerca a Dios crea que Él es real, crea que Él existe. Y lo más importante, que creamos que Él es galardonador, es decir, que tiene la respuesta, que tiene la salida y que es el único que nos puede dar la victoria en cuanto a todo aquello que estemos viviendo y que estemos afrontando y por lo cual nos acercamos a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es necesario, amados hermanos, que en este momento nosotros nos sentemos y hagamos un inventario de nuestra fe. Porque aunque es una palabra de 2 letricas, fe, y que es cortita, tiene una profundidad bastante insondable, bastante profunda, amados hermanos. Santo el que vive y reina. Y en sí la fe requiere de la sumatoria de una serie de herramientas, de características, de ingredientes que nos da la Biblia para que pueda llegar al punto de ser esa fe que Dios está buscando en su iglesia. Amén. Sabemos que Cristo viene y que viene pronto por nosotros. Y la Biblia registra que cuando el Hijo del Hombre, cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. Pero es la fe que Él está buscando. Es la fe, aleluya, a la manera en como Dios la ve y como nos la ha descrito en la Escritura. No es la fe a la manera en que nosotros la vemos o la queramos entender, sino la fe como está escrita y establecida en la palabra, y que por ello nosotros tenemos que sentarnos, vuelvo y repito, a hacer un inventario de nuestra fe. ¿Y con qué cotejamos ese inventario de nuestra fe? Lo que está en nosotros, con la Biblia, con la palabra. ¿Qué ingredientes en su sumatoria reúnen y dan como resultado la fe que Dios está buscando? Y los tengo yo dentro de mi vida. Estoy activando en ellos en este momento. Estoy operando en ellos. Está operando en mí todo eso que Dios está buscando en mi fe. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Entonces, esta es una historia bastante común, que usted ha leído mucho, y que es una de las historias, amado hermano, más poderosas que tiene la Biblia, y es la historia de 3 personajes, compañeros del profeta Daniel, que fueron llevados al cautiverio, a Babilonia, bajo la mano y el yugo del rey Nabucodonosor. Y dice la Escritura en el versículo 1 que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces
y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estos 6 versículos iniciales del capítulo 3 nos pueden dar la visión o el contexto histórico de lo que sucedió en este momento, y en los cuales jugaron un papel fundamental 3 varones de Dios, amado hermano. 3 varones del pueblo de Dios. Amén. Sadrán, Mesach y Abed-nego. Aleluya. Hombres de carne y hueso, igual que usted y que yo. Hombres que adoraban y alababan y glorificaban al Dios de Israel, al mismo que usted y yo alabamos y adoramos en este lugar y en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No había nada de diferente en cuanto a la parte humana entre ellos y nosotros. Estaban sujetos, al igual que nosotros, a emociones, a sentimientos, a pasiones. Aleluya, en su humanidad. Pero, amado hermano, estos hombres habían logrado cultivar y habían logrado construir en sus vidas algo que, para la enseñanza que Dios quiere transmitirnos en esta mañana, amado hermano, le brindó a ellos la facultad y el poder desarrollar y brindarle a Dios esa fe que Dios está demandando de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la Biblia que ellos buscaron a Dios, ellos humillaron ante Dios. Cuando fueron llevados al cautiverio, cuando fueron desplazados de su tierra y llevados a un imperio, aleluya, pagano, buscaron la guianza de Dios, buscaron la dirección de Dios y decidieron no contaminarse con lo que había en ese imperio. Decidieron guardarse para Dios en medio de las circunstancias adversas que toda su nación, toda su familia y todo ese pueblo estaba viviendo. Ellos decidieron, a pesar de todas las circunstancias difíciles, seguir guardándose para Dios y decidieron no contaminarse con lo que había allí en el reino de Nabucodonosor. Dios está buscando gente, amado hermano, que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, a pesar de los momentos fuertes que podamos estar pasando, aleluya, mantengamos en nuestra fe ese estado de firmeza, aleluya, que nos dé ese convencimiento de que nosotros somos un pueblo apartado para Dios, que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo especial, aleluya, y a pesar de las circunstancias que nos quieran doblegar, aleluya, decidimos no contaminarnos con lo que el mundo está ofreciendo, decidimos guardarnos solamente para quién, solamente para el Dios de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto le dio a estos varones el que Dios derramara sobre ellos lo que ellos en ese momento no estaban buscando, pero que iban a necesitar. ¿Qué Dios derramó sobre ellos, sobre sus vidas? Derramó un espíritu de sabiduría, ¿verdad? Fueron hombres que Dios los constituyó hombres sabios, inteligentes en todas las letras, en todas las artes, de modo tal que dice la Escritura que no había sabio en todo ese imperio que pudiera igualar a estos 3 varones y a Daniel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi alma te alaba y te bendice. Esto es producto de la humillación. Esto es producto de guardarse para Dios. Cuando nos guardamos para Dios, amado hermano, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, yo no voy a decir que nuestra humanidad no vayamos a ser estremecidos. Yo no voy a decir que nuestra humanidad no vayamos a sentir el fragor de la batalla, no vamos a sentir el calor del horno, amado hermano. Oh santo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la Biblia nos registra, amado hermano, que si estos varones, siendo de carne y hueso igual que nosotros y sometidos a las mismas pasiones, amén, amado hermano, a las mismas emociones, lograron encontrar en la presencia de Dios el punto de firmeza, el punto de temple que necesitaron para seguir guardándose para Dios. Aleluya. Dios en medio de todas esas circunstancias los exaltó. Dios en medio de esas circunstancias los levantó. Dios en medio de las circunstancias los puso en un lugar de honra, en un lugar especial, amado hermano, donde muchos anhelaban estar, y ellos no lo consiguieron por medios humanos, sino antes y mediante la humillación
en el Dios de Israel. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Y fueron colocados en un lugar de suma importancia, porque le fueron dados cargos de importancia en un lugar, en un país, en un reino lejano y extraño para ellos. Pero Dios hace como Él quiere, dile, no como usted y yo queramos. Es que eso es lo que nos pasa a nosotros, amados hermanos. Amén. A veces la circunstancia nos hace sentir que estamos manateados, que estamos amarrados, ¿verdad? Y queremos como soltarnos de esos lazos y queremos como tener la forma de movernos como nosotros queremos. Y queremos que muchas veces las cosas se den como nosotros queremos, como nosotros las hemos planeado, como nosotros las pensamos. Pero dile al que está a tu lado, Dios hace como quiere. Y dile al que está a tu lado, Dios sabe lo que está haciendo. Que es lo único que tenemos que hacer, seguir humillándonos, hermano. Seguir humillándonos delante de la presencia del Dios de Israel. Y estos hombres alcanzaron un lugar de privilegio en Babilonia. Y ese lugar de privilegio, a diferencia de sus conciudadanos, de sus compatriotas, de muchos de ellos, alcanzaron una posición, podría decirse que envidiable, en el reino de Nabucodonosor, donde no les faltaba nada, donde a pesar de que eran cautivos vivían bien, comían bien, vestían bien, tenían un buen cargo. Pero a pesar de que habían conquistado esto y pudiesen tener humanamente el derecho de encontrar un lugar de confort y decir, ve, en medio del cautiverio, en medio de las circunstancias, Dios me ha honrado, Dios me ha dado abundancia, me he visto bien, calzo bien, tengo un cargo de importancia, me rinden honores, estoy cómodo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero sabe que había algo en el corazón de estos hombres que Dios está buscando en su iglesia hoy en día. Esos hombres, a pesar de que estaban en ese lugar, por decirlo así, de confort en cuanto a los bienes materiales y a las posiciones sociales, económicas y laborales, aleluya, ellos estaban convencidos que si esa situación en cualquier momento pudiese cambiar en su vida de manera drástica, de modo tal que pudiesen ver puesta en riesgo, que pudieran perder todo lo que habían conquistado, hablando en lo material, amado hermano, ellos tenían un convencimiento pleno de que si esa situación material que se pudiese palpar con las manos, ver con los ojos, eso que habían conquistado, pudiese cambiar para detrimento de una manera drástica, ellos estaban convencidos que había algo, aleluya, que estaban dispuestos a no vender, que estaban dispuestos a no regalar, que estaban dispuestos a no ceder, que estaban dispuestos a que no se iba a quebrar por fuerte que fuera la situación que viniese a cambiar su vida. Y era la fe que había en sus corazones, la fe en el Dios de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios está buscando gente que no venda su fe, gente, aleluya, que no doblegue su fe, gente, aleluya, que no, santo que vive y reina. Permite que su fe se quiebre. Dile que está a tu lado, no permita que la situación que está viviendo quiebre tu fe. ¿Por qué digo esto? Porque la situación de ellos estaba a punto de cambiar. Aleluya. Y ahí donde el Señor me lleva en este momento a la experiencia de la vida de Pablo en Filipenses capítulo 4, que muchas veces lo hemos compartido aquí, ¿verdad? Y es un caballito de batalla la frase que Pablo dijo en Filipenses 4:13. Y bueno, lo hemos repetido, lo hemos enseñado muchas veces, pero muchas veces Dios nos trae el mismo pasaje y nos repasa muchas veces la lección para que nosotros entendamos. Y es un caballito de batalla en la iglesia, todo lo puede en Cristo. Pero ¿cuán realmente estamos nosotros haciendo un inventario de esa fe a través de esa frase? ¿Realmente todo lo estoy pudiendo en Cristo que me fortalece? ¿Realmente estoy fortalecido en la presencia de Dios al punto de que todo lo puedo? ¿De que todo lo voy a poder vencer? ¿De que todo lo voy a poder superar? ¿Y que todo lo que pueda estar viviendo no me va a superar a mí, no me va a vencer a mí? ¿No va a prevalecer en contra mía, en contra de mi fe? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y por qué traigo esto a este punto? Porque Pablo, aleluya, para poder escribir todo lo que nos ha escrito en las cartas paulinas a través de la inspiración del Espíritu Santo, tuvo que pasar por diferentes situaciones. Y esa frase de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es, amado, una frase contundente y concluyente de un proceso de vida que él tuvo que pasar. Un proceso de vida que todos nosotros tenemos que pasar. El Evangelio y el camino al cielo, amado, es la sumatoria no de solamente un proceso, sino muchas veces de varios procesos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y de innumerables batallas
en diferentes frentes de guerra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma te alaba y te bendice. Es una frase, es el sello de conclusión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de aquel hombre que Dios le permitió comer bueno, pero también le permitió pasar hambre. Que Dios le permitió comer bueno, pero que también tuvo que pasar por muchos días y largos días de ayuno. Que Dios le permitió en algún momento de su vida vestir bien, pero que también quizás tuvo un momento en su vida en que tuvo escasez de vestido, amado hermano. Que pudo haber calzado bien, pero un momento en que quizás sus zapatos, sus sandalias estuvieron rotas y gastadas. En que tuvo abundancia y que no le faltó para ninguna de las necesidades suyas, pero que en algún momento quizás tuvo carencia fuertes de aquello que necesitaba. ¿Cuánto da gloria? Pero tanto lo uno como lo otro, ni lo uno lo llevó a vender su fe y a encontrar un lugar de confort en el mundo, ni lo otro, hablando de lo contrario, de lo adverso, lo llevó al punto en que su fe fuese quebrada. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sino que él pudo concluir todo, mire, todo lo abarca que hasta las excusas que nosotros sacamos muchas veces, hasta los peros que sacamos. Cuando la Biblia dice todo, está cobijando hasta los peros y las excusas que nosotros sacamos para justificar cuando bajamos la guardia, para justificar cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Aleluya. Santo el que vive y reina. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estos tres varones de Babilonia estaban a punto de ver el reto más grande de la fe de ellos. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuál es el reto más grande que ha tenido tu fe? ¿Será que hemos tenido un reto tan grande como este que están a punto de pasar ahora que estamos leyendo que vivieron estos hombres? Seguimos leyendo, dice, versículo 8 al 12 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe, amado hermano? Poderoso eres, Señor. Repito, a pesar de que ellos habían recibido reconocimiento del rey, ocupaban posiciones importantes dentro del reino, ellos estaban convencidos que no comprometerían su fe y que no traicionarían a Dios. ¿Cuántos dan gloria? Usted sabe que cuando nosotros comprometemos nuestra fe y cedemos espacio en ella, en nuestra vida, ante la presión, ante la adversidad, y cedemos ese espacio y cedemos ante la presión y comprometemos nuestra fe, podríamos decir que ante los ojos de Jehová se podía constituir un acto de traición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al igual que estos tres hombres, el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador, a cada uno de nosotros se nos ha dado un privilegio. Amén. ¿Sabe cuál es el privilegio nuestro? Que el día que recibimos a Cristo somos llamados hijos de Dios. ¿Y usted sabe lo que representa ese título, ser llamado hijo de Dios? Usted es un hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto da gloria al Rey? En Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Usted y yo somos hijos del Dios de los cielos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ya sabemos que nosotros no, en este momento, aleluya, somos nuevas criaturas y ya no fuimos engendrados de sangre ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado hermano, ciertamente Sadrach, Mesach y Abednego, aleluya, tenían cargos de importancia en Babilonia. Oh santo, el que vive y reina por los siglos de los siglos en ese reino pagano. Mi alma te alaba y te bendice, pero nosotros, aleluya, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios que creó el universo entero, aleluya. Y Dios nos ha dado un privilegio de ser llamados sus hijos, pero también nos ha dado un cargo de suma importancia, y es que por nuestra boca y a través de nuestra vida, Dios quiere que nosotros vayamos recorriendo el mundo entero, donde nos permita ir anunciando las buenas nuevas de salvación, para traer la luz admirable de Cristo y sacar de las tinieblas y de la oscuridad y de las prisiones espirituales a mucha gente que están presos allá afuera. Amado hermano, mi alma te alaba y te bendice, santo el que vive y reina. Para eso te escogió Dios a ti, para eso me escogió Dios a mí, y nosotros cumplimos un papel fundamental en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Somos hijos de Dios con una posición importante, pero hay gente que no cree, no se lo cree, o no se ha identificado todavía con eso. Y esa posición es la predicación del mensaje de salvación al mundo entero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué fue lo primero que sucedió en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? Que cuando el rey Nabucodonosor, amados hermanos, dio la orden de que se publicase el edicto, ellos decidieron no obedecer ese edicto. Ellos decidieron no cumplirlo, porque ellos sabían hasta dónde la voluntad, la palabra de Dios y la fe que ellos tenían puesto en ella le permitirían ceder. ¿Cuánto dan gloria? Y enseguida que surgió, ahí lo dice, versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Quién es el primero que se levanta en contra de nuestras vidas? ¿Cuál es el acusador de nuestras vidas? Satanás, que se lo reprende. Es el que está constantemente y en todo momento acusándonos delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero es un enemigo que tenemos que entender que está vencido y que está cumpliendo en este planeta Tierra simplemente el propósito de Dios. Porque aún el diablo, amado hermano, cuando Dios ordena, tiene que obedecer. Cuando Dios, amado hermano, da una orden, hasta el diablo tiene que cumplir un propósito, amado hermano. El diablo está cumpliendo un propósito hasta donde Dios le permite. Y usted y yo tenemos que entender y comprender, amado hermano, que en medio de las dificultades que estamos viviendo en nuestras vidas, Él va a estar constantemente acusándonos, aleluya, y quizás pueda arrebatar un derecho legal para algo, para colocarnos a serio, amado hermano, para estorbar, para someternos a presión, amado hermano. Oh santo, pero ten en cuenta que Él no podrá hacer en su vida ni en mi vida más allá de lo que Dios le ha permitido, amado hermano. Y eso tiene que ser un conocimiento que tiene que estar palpable y latente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento todos los días, especialmente cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, amado hermano. Amén. ¿Cuánto es gloria a Dios? Porque la Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Creo que es 1 Corintios capítulo 10, que es necesario. Dios va a permitir, o sea, no va a permitir que seamos probados más allá de que lo que nosotros podamos soportar. Que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y que juntamente con la prueba y con la tentación, Dios va a dar la salud. Es decir, no sobrevendrá tentación, prueba que no sea humana. Dios no le va a permitir al enemigo, en sus acechanzas, en sus asedios, que puedan hacer en tu vida más allá de lo que Dios le va a permitir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y justamente en medio del asedio, en medio de la tentación y la prueba, ¿qué hace Dios? Dios da
Pero para poder detectar y ver la salida que Dios nos da en medio de la prueba, tenemos que estar conectados con Él. Dile que está a tu lado, no te desconectes de Dios. Y una forma para mantenernos conectados con Dios a través de la fe. ¿Por qué? Porque si tengo fe y mi fe está viva y mi fe es inquebrantable, aleluya, yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que buscar el nombre de Dios, yo sé que tengo que buscar a Dios en los secretos, amado hermano. En medio de las dificultades, al santo el que vive y reina, yo debo cumplir esto en mi vida. Y si yo estoy orando, si yo estoy humillando, si estoy buscando los secretos a Dios, amado hermano, Dios va a derramar a través de esa fe que le busca, va a derramar la palabra de ciencia, de sabiduría. Dios va a dar la revelación, Dios va a mostrar cuál es la salida a la prueba que estamos viviendo. Pero a esto se le suma que tenemos que tener lo que a usted y a mí casi no nos gusta. Diga que está a su lado, paciencia. A nadie le gusta esperar. Mire, y en esto hay que hacer claro dos cosas. Hay situaciones que nosotros mismos nos propiciamos. Hay situaciones donde el enemigo va y nos acusa porque tiene razón para acusarnos, porque le digo ¿qué? La fruta que más le gusta a él. Le dimos papaya. ¿Cierto que sí? Nos puso la conchita de guineo y nos deslizamos. Entonces sube corriendito, mira. ¿Y qué si es tuya? Mírala. Que 5 días de campaña ya, mírala. Metía en ayuno, mira. Y la lengua larga que tiene. Mira. Gloria a Dios. Hay situaciones que nosotros le damos el espacio para que el enemigo nos acuse con razón. Estamos haciendo un inventario de la fe, ¿verdad? De nuestra vida. ¿En qué tendría razón el enemigo para acusarnos delante de la presencia de Dios? Yo sé que no me va a responder. Tampoco le voy a pedir que me responda a mí. Respóndase a usted mismo con sinceridad. Acá venimos a este lugar, en estos 5 días, a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Si no estuviésemos aquí esta mañana, no estuviéramos. ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Para qué son estos espacios de tiempo que Dios nos concede? Amén. Para llenarnos para fortalecer de lo que estamos hablando esta mañana, fortalecer nuestra fe. Amén. Pero usted dirá, yo me estoy guardando para Dios, yo estoy ayunando, yo estoy llorando, yo ya dejé el chisme, yo me amarré la lengua, ya ando en una casa ajena, chismoseando, ya yo me posee, ya me estoy forzando por no hablar mentira, bueno. Pero aún así, estoy en un horno. Pero aún así, pastor, estoy santo el que vive y reina. El diablo, a eso que se nos estamos guardando más para Dios, que estamos esforzando mucho, a esos son los que nos tienen en primera línea de batalla. Para toda la gloria de Dios. Y a eso es lo que va a buscar cualquier excusa para subir a la presencia de Dios y acusarnos. Amén. Sin razón. Pero la Biblia dice también, bienaventurados somos cuando hablen mal de nosotros, nos vituperen y digan toda clase de mal de nosotros. ¿Ni qué? Ni quién. Y eso no solamente de los hombres ante la autoridad terrenal, sino las acusaciones que Satanás vaya hacia arriba por nosotros. Amén. Entonces, amado hermano, eso sucedió en la vida de Job. Era un hombre recto, íntegro y perfecto, dice la Biblia, ¿verdad? Y aún así Dios le dio derecho al enemigo, le dio permiso al enemigo para que los arañara de una forma tremenda. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y él en su carne se estremeció. Job lloró, Job sufrió humanamente. Pero hubo algo que Job no hizo. Aleluya. Que al igual que estos 3 personajes de Babilonia, Job no permitió que su fe fuese quebrantada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso no es, amado. Porque no nos estamos saliendo del contexto de la enseñanza en la mañana en el pasaje de Daniel 3. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a Daniel 3 nuevamente allí. Dice el versículo 13. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música o postería adoréis la estatua que he hecho.
porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Poderoso, ¿verdad? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas frases son concluyentes, y si las sumamos a la frase que dijo la hermana Amelie, que salieron por la boca de Job, amado hermano, demuestra el punto y el grado de fe donde Dios quiere llevarnos, amado hermano. Santo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo, esta gente estaba dispuesta, estaba declarando. Ellos declararon, aleluya. ¿Sabe qué, rey Nabucodonosor? Esto no tenemos ni para qué responderte, porque nosotros estamos seguros de lo que vamos a hacer, aleluya, y de lo que estamos dispuestos a hacer. Si tenemos que poner nuestra vida por causa, aleluya, de nuestra fe en el Dios de Israel, lo vamos a hacer. Si tenemos que ser echados en un horno de fuego por no doblegar nuestra rodilla ante la situación adversa que usted nos quiere colocar, no lo vamos a hacer. No vamos a doblegar nuestra rodilla ante ningún ídolo, no vamos a doblegar nuestra rodilla ante ninguna prueba, ante ninguna amenaza, ante ningún horno de fuego. Porque nosotros sabemos, y es la conclusión de la fe, sabemos, y es donde Dios quiere llevarnos, aleluya, que Dios no nos va a dejar en vergüenza, Dios no nos va a dejar en derrota, Dios no va a permitir que seamos vencidos del enemigo si nos estamos guardando para Él. Si hay hombres y mujeres que confían en Dios, que se están guardando para Dios, que están viviendo la santidad de Dios, que están viviendo la palabra de Dios, aleluya, saben que el horno de la prueba simplemente le están dando el temple que Dios quiere que tengan, que le están dando el temple para ser moldeados por Dios, y que saben que cuando todo esto pase, aleluya, Dios lo va a usar con poder y con justicia. Ellos en ese momento no sabían, porque es muy bonito era mirar la historia porque la conocemos de principio a fin, pero lo tremendo es cuando usted está metido en la historia, cuando usted está metido en la historia, cuando usted es el que la está viviendo. Cuando usted está en un punto, aleluya, que sabe por donde ya ha pasado y dónde está, pero que usted no sabe lo que le viene por delante. Y estos hombres en este momento, aleluya, santo el que vive y reina, estaban viendo por delante era un horno que estaba ardiendo, amado hermano. Y que el rey le estaba diciendo: si no se postran, si no se arrodillan, si no cumplen el edicto, allá los voy a meter, allá los voy a volver chicharrón, allá los voy a quemar. Ellos no sabían en su humanidad en ese momento si iban a vivir o se iban a morir. Aleluya. Ellos no sabían lo que seguía hacia adelante, pero una cosa sí tenían clara, y era que ellos sabían que estaban viviendo para Dios, que se habían guardado para Dios, amado hermano. Aleluya. Y aunque la prueba le dijese en ese momento que lo que le esperaba era la muerte, la fe, la voz de la fe dentro de su corazón les decía: no van a morir, porque Dios los va a rescatar, Dios los va a levantar, Dios les va a dar la victoria, a pesar de que haya un horno allí que está ardiendo, a pesar de que haya candela arriba. Hay una promesa en Isaías capítulo 43, amado, aleluya, que dice que los ríos no nos anegarán, y si pasaremos por las aguas, no nos ahogaremos, y aunque pasemos por la candela, no nos quemaremos, y que la llama en los hijos de Dios no arderá. Cuando dan gloria al Rey. Al igual que Job, aleluya, ¿qué más podía Job esperar? Estaba enfermo de la coronilla, la cabeza, de la planta de los pies, se estaba pudriendo vivo con una llaga. Amén. Pero ¿cuál fue la conclusión contundente de la fe y de la paciencia de Job? Que esperaba y que esperó con paciencia en medio del dolor, del sufrimiento, de ver la muerte de sus 10 hijos, de ver la pérdida de todos sus bienes, de ver la pérdida de su salud, y que estaba pudriendo en vida, repito, en este momento. ¿Cuál fue la conclusión de la fe de Job? Amén. Él dijo: aunque esta carne mía, aunque este cuerpo mío se siga pudriendo al punto de que sea deshecho, yo sé, yo estoy seguro de que el Dios que aunque ha permitido pasarme por este momento, ese Dios está vivo, y yo sé que Él es mi redentor, y que Él vive, y que Él, aunque el diablo y aunque la prueba y las circunstancias de vida vuelvan polvo todo mi ser, yo sé que ese Dios que vive y que es mi redentor me va a levantar,
nuestro Redentor. Y es un Dios que vive y que reina y que tiene poder y que no nos dejará en vergüenza. ¿Sabe que esta madrugada, cuando estaba orando y preparando el tema, escuché una frase de Dios que me dijo: hay idolatría en medio de mi pueblo? Amén. Hay idolatría en muchas vidas en medio de mi pueblo. Y el Señor, si a nosotros no adoramos santo, nosotros hemos, con la ayuda del Señor, arrancado de nuestras vidas todas esas raíces de idolatría, ¿verdad? Mi alma te alabe. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué dices que hay idolatría en muchos corazones? Porque hay mucha gente, dijo el Señor, dentro de mi pueblo, que está doblegando ante la prueba que está viviendo. Me decía, estos 3 varones no se doblegaron y doblaron sus rodillas ante el edicto del rey, ante la prueba. No doblaron sus rodillas, no se doblegaron ante la prueba. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Dios me dijo: hay muchos corazones que están doblegando ante la prueba que están viviendo, están doblegando su fe está siendo doblegada, su fe está a punto de ser llevada al punto de quiebre. Porque hay gente que en medio de la situación no está orando como oraba. Porque hay gente que en medio de la situación que está viviendo se está haciendo un cuestionamiento, y a través de esos cuestionamientos está cuestionando a Dios. Y está cuestionando su lugar en la iglesia, su lugar en el reino, su llamado de parte de Dios. Está cuestionando el tiempo de oración, el tiempo que le ha servido a Dios. Y todo esto lo está llevando al desánimo, lo está llevando a la confusión. Y sin darse cuenta, están poco a poco siendo llevados de rodillas ante la prueba y la situación que están llevando. Es decir, que esa prueba, situación, dijo el Señor, se está convirtiendo en una especie de ídolo en muchas personas, en muchos cristianos evangélicos. ¿Cuántos dan gloria? No doblegues tu fe ante la adversidad y ante la prueba que estés viviendo. Al único que tenemos, y delante del único que tenemos que estar de rodillas, es delante de Jehová, Dios de los ejércitos, amado hermano. Es delante de Él nada más. Mira, amado hermano. Y lo tremendo de todo esto es que nosotros, las lecciones que Dios nos da a través de la prédica, de la enseñanza, en el momento en que llega la práctica, porque siempre yo les he expresado a ustedes y transmitido a ustedes algo que Dios me ha dado, y es que Dios es un Dios de teoría y de práctica. La Biblia nos enseña que nuestra fe en algún momento tiene y sin duda va a ser llevada a ser pasada por el fuego, por la prueba. ¿Cuántos dan gloria? Porque así lo dijo el Señor, amado hermano. Si no me equivoco, en 1 de Pedro 1:7, que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, y aunque perecedero, es probado ¿qué? En fuego. Nuestra fe también va a ser sometida a prueba, no una, sino muchas veces. Porque cada una de esas pruebas, cada uno de esos procesos, amado hermano, aleluya, nos van a ir hacer adquirir el temple que Dios necesita para seguir moldeándonos, para seguir perfeccionándonos, porque no lo hemos alcanzado todo, porque aún faltan áreas en nuestra vida en las cuales hay imperfecciones, y Dios tiene que pasarnos por el fuego, Dios tiene que pasarnos por el proceso, porque donde vamos a entrar, para donde lo vamos a ir pronto, entra en lo excelso, entra en lo santo, entra en lo puro, entra en lo que ha sido moldeado, perfeccionado. Allá no van a entrar las imperfecciones ni las impurezas, esas se tienen que quedar aquí en la tierra. Y esa Dios la tiene que quitar de su pueblo, metiéndonos en el horno, pasando por el proceso. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no pruebe nuestra fe? Entendamos que es necesario, que es un requisito indispensable, fundamental, ineludible para los que vamos por el reino de los cielos, que nuestra fe sea sometida a prueba.
Si ni Cristo, en su condición 100% divina, pero a la vez 100% humana, fue exonerado de ese momento. El autor y consumador de la fe, en su condición humana en este planeta Tierra, tuvo que pasar por el mismo proceso. Tuvo que pasar por la misma prueba de fe, tuvo que pasar por la misma prueba de obediencia, amado hermano, para demostrarnos a nosotros que sí es posible superar cualquier dificultad y cualquier prueba que se nos presente en este planeta Tierra. Aleluya. Y seguir de pie, alabando y glorificando el nombre del Señor, y seguir adelante en el camino que nos queda hasta llegar arriba al reino de los cielos. ¿Sabe que hay algo que dice el versículo que me llamó mucho la atención cuando estaba? ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando se llenó de ira? Y cuando estos varones le dieron la respuesta a la vehemencia de la fe, que le respondieron con vehemencia: puedes hacer lo que tú quieras, pero no nos vamos a... ¿Mandó qué? Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más el horno. Yo reflexionaba en ese versículo en esta madrugada, amado hermano. Y ¿sabe qué me decía el Señor? Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque pronto nos vamos para el cielo y él se va para el lago de fuego. Amén. Satanás sabe que le queda poco tiempo y él ha mandado que se ha multiplicado el ataque en contra de los santos de Dios, en contra de los hijos de Dios. Por eso es que estamos viviendo, amado hermano, una batalla fuerte y acérrima en varios frentes de guerra, de batalla, en la economía, en la salud, en el matrimonio, en los hijos, ¿en qué más? Pero ¿cuál es el fin de Satanás en medio de todo esto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere tu fe, él quiere mi fe, Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado que tu fe no mengue, que tu fe no falle, que tu fe no sea quebrantada, no sea rota, no se venda, no doblegue, sino que se mantenga firme. Y una vez con esto, confirma a tus hermanos, amado hermano. Eso es lo que quiere Dios, que nos mantengamos firmes en medio del proceso. Y aunque estemos pasando por ese proceso, nosotros podamos ir del otro con el hermano y decir: hermano, no te preocupes, que tú cuentas conmigo, hermano, no te preocupes, aleluya, que Dios nos va a dar la victoria. El enemigo está atacando cada vez con más fuerza. ¿Y a través de quién está atacando el enemigo? También. Él quiere nuestra fe. Eso es lo que él quiere. Quebrantar nuestra fe. Porque si quiebra nuestra fe, ¿qué pasa? Nos destruye. Y somos presa fácil. De otro lado, no deje que el enemigo destruya tu fe. Él es especialista en susurros. Y el pastor Miguel, aquí bajo la alianza del Espíritu Santo, nos ha enseñado que el campo de batalla, el principal campo de batalla nuestro, está en la mente, hermanos. Ahí donde el enemigo quiere doblegar, ahí donde se mete. ¿Dónde se mete? En la mente. Porque él sabe que una acción, antes de que sea una acción, primero tiene un lugar de nacimiento. ¿Dónde nacen las acciones? Tu corazón. Cuando alguien toma una decisión, y esa decisión ya es tomada y se lleva a cabo, no fue porque sí, así ya, sino porque muchas veces esa acción y esa decisión es el reflejo de algo que se ha venido formando y maquinando dentro de él. Entonces el enemigo está taladrando la mente, la voluntad de muchos pueblos de Dios, a través de amistades, a través de familiares, de conocidos, incluso a través de muchos cristianos que son débiles en la fe. Pero
nosotros tenemos, quiero que me acompañe allí a Romanos 8, versículo 35. En adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero mire el versículo 37 y 38. Por favor, quiero que lo leamos y le saquemos la esencia en esta mañana, porque por ahí hemos pasado muchas veces. Porque el versículo 37 y 38, vuelvo y repito, es una de las tantas conclusiones de las oraciones y de la experiencia de vida de un hombre llamado Pablo, que Dios tuvo que pasar por un proceso tremendo, amado hermano. Y lo que está pasando Pablo aquí, y lo que está describiendo en estos dos versículos, vuelvo y repito, son las conclusiones de nuestra fe, a donde nosotros tenemos que llegar. Pablo dijo: antes en todas estas cosas somos, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Y Pablo está diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto da gloria a Dios? Mi alma te alaba y te bendice. Poderoso Dios, santo el que vive y reina. Pablo está diciéndonos a nosotros de que tenemos que tener seguridad. Y todas estas cosas que enumera Pablo allí encierra todo lo que quizás nosotros podamos pasar y experimentar referente a pruebas y dificultades en nuestra vida como cristiano evangélico, como persona. Y él está diciendo: estoy seguro. Pero no es la seguridad de Pablo, tiene que ser la seguridad de todos nosotros, de toda la iglesia. Estar seguro de que mi fe, que me une a Dios, me da la seguridad de que nada de esto me va a poder separar del amor de Dios. Nada me puede separar del amor de Dios. Diga que está a tu lado: nada te separe del amor de Dios. Vamos terminando. Solo una cosa puede detener al enemigo en su camino. Si estamos aprendiendo, dígame, ¿qué puede detener a Satanás y al enemigo en su camino? ¿La qué? Fe. Solo algo nos puede permitir que podamos vivir en paz. Y eso también lo decía el Señor anoche. Hay gente que ha perdido la paz en medio de las circunstancias. Y si el cristiano evangélico pierde la paz y cede ante el estrés de lo que está viviendo, la paz es un fundamento de nuestra vida, hermano. Porque la Biblia dice: sin paz, los dos requisitos para ver a Dios. No perdamos la paz en medio de la prueba que estamos viviendo, hermano. ¿Y qué es perder la paz? Que la prueba te lleve a estar constantemente malhumorado, enojado, aburrido, amargado, que te fastidia todo, te fastidia el marido, te fastidia la mujer, te fastidian los hijos, te fastidia el pastor, te fastidia el predicador. Que aunque vienes a la iglesia muchas veces vienes fastidiado, desanimado, apagado. ¿Por qué? Porque se ha perdido la paz en medio de las circunstancias. Entonces, solo nuestra fe nos va a dar la facultad. Mire, es que el punto de equilibrio en la vida del cristiano evangélico es algo tan tremendo, pero que nos cuesta tanto trabajo aprender. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Que aunque estamos viviendo en medio de un mar embravecido, como los discípulos de Jesús que estaban en la barca azotada por el mar, ¿cuánto dan gloria al Rey? Dios nos enseña que sí es posible vivir en paz y vivir glorificando el nombre de Dios. Que nada te robe el gozo, déjate a tu lado, que nada te robe el gozo. Si eso no está sucediendo en mi vida, tengo que hacer un inventario urgente a mi fe.
Si eso no está sucediendo en mi vida, tengo que revisar mi fe que está buscando Dios. La fe que necesitamos para agradar a Dios. Si usted ve que en medio de la situación que está viviendo, usted ha aflojado en la oración, ha aflojado en la búsqueda del Señor, en vez de estar gozoso, cantando, alabando, glorificando, estar tranquilo, aunque sepa que viene a fin a cortar la luz, aunque sepa que viene a endupar a cortar el agua, aunque sepa que hay tantas cosas, hermano, por las cuales estamos pasando. Si nosotros vemos que ha sido perturbado esto, tenemos que cuestionar nuestra fe. Amén. Porque el punto de equilibrio es mantener la armonía en medio de las situaciones. Usted dirá, pastores, que es difícil, hermano, muy bonito, es difícil. Nadie ha dicho que es fácil, pero la Biblia nos enseña que no es imposible. Termino con esto. En los caminos del Señor y en la presencia de Dios, Dios es un Dios que, aunque permite muchas circunstancias, va a probar nuestra fe, va a permitir que nuestra fe sea probada. La prueba de nuestra fe, quiero que se lo digas al que está a tu lado, tiene recompensa. Dile al que está a tu lado, la prueba de tu fe va a traer a tu vida una recompensa. Y tómate un minutico allí para pensar qué está viviendo, qué está poniendo a prueba tu fe en este momento de tu vida, en este momento. Y si alguien viene sin seriedad y valor, me puede decir algo. Se le puede poner este pastor, yo en este momento estoy viviendo esto que está poniendo a prueba mi fe. Acordémonos que Romano dice que con la boca se confiesa para salvación.